Bienvenidos a esta nueva conversación, nueva entrevista al Litoral Pérez en TV. Hoy vamos a hablar de la reedición de un libro que se llama Crónicas Vedadas, la radiografía de una élite impune. La autora es una destacada, no solamente escritora, sino que actriz, profesora, activa, protagonista de la historia de Chile, Mónica Echeverría. Bienvenida acá a nuestro canal. Muchas gracias. ¿Cómo está usted? Aquí estamos batallando Así y es. haciéndole frente a este nuevo libro que es muy interesante, pero también muy fuerte, muy peliagudo, como podríamos decir. Leía su segundo apellido, Mónica Echeverría Yáñez. Sí, Usted yo soy nieta de Eleodoro nieta Yáñez, de sí. Eleodoro Yáñez. Sí, Destacado personaje y una de las arterias de las calles más concurridas acá de Santiago. Mónica, ¿por qué reeditar este libro ahora, en estos tiempos donde la historia de Chile también como que ha tenido un segundo aire? Nosotros hemos conversado con varios autores que nos han dicho que se ha dado un interés por la historia de Chile creciente, y cuénteme también cuáles son algunas de las crónicas vedadas que nos claro. cuenta. Es un libro que ha pasado en la historia de Chile, sí, y posiblemente cierta historia bastante desconocida, en que los historiadores como que se la saltaron los episodios, esto que yo cuento, y me llaman la atención. Entonces yo digo, voy a averiguar más, ¿por qué sería que hay ciertos hechos en la historia de Chile que no son relatados, que los esconden o que los tiran a un lado, como diciéndole no tienen importancia? Y los 6 episodios que yo cuento aquí son de gran importancia en toda la historia futura y en la historia actual de nuestro Chile. Sí, usted hace un recorrido, Mónica, desde los tiempos de la colonia. Parte Sí. con una historia bien fuerte, no vamos a adelantar nada para que quede ahí también el misterio, pero en la Inquisición. Exactamente. La Inquisición que existió en Chile, además, que Por supuesto. muchos piensan que pasaba en Perú, en el virreinato. Claro, no creen que esto para Chile la Inquisición no tuvo ninguna importancia. La Inquisición fue muy fuerte en Chile, lo sé, en la época de la colonia, pero su sede central estaba en Lima. Bueno, Lima era mucho más importante en esa época que Chile. Chile era un paísito casi que estaban redescubriendo, abriéndose. Y Lima, en cambio, fue un virreinato importantísimo, como fue también el de México. Y en ese sentido, dije, ¿por qué no habrán contado estos extraños sucesos que sucedieron aquí? Y yo los doy a conocer y creo que pueden interesarle a mucha gente, porque los 6 episodios que yo narro marcaron en gran parte nuestra historia. ¿Sabe a quién le va a interesar la historia que viene? Sí. A los habitantes de Tiltil, que han estado en la polémica, desgraciadamente, verdad, tratando de hacer resurgir su localidad, su pueblo, claro, de la mano de Manuel Rodríguez. Y usted cuenta el lado B del claro, cautivo de Tiltil, porque claro, es que Monteagudo. Monteagudo es un personaje de la independencia, tanto o más importante en ciertos aspectos, porque fue la eminencia gris de Ambrosio O'Higgins, Claro. y fue la eminencia gris también de todo lo que sucedió después. Él en Chile no lo toman en cuenta, no lo nombran, casi no lo nombran, y es un personaje, como estoy diciendo, que marcó, y fue posiblemente detrás del asesinato de Manuel Rodríguez está él. ¿Usted sabe que Manuel Rodríguez es el primer detenido desaparecido de Chile? Es el primer detenido desaparecido, y se demoraron años en descubrir dónde podía estar el cadáver. Condenado por Monteagudo. Exactamente. Que usted cuenta su historia ahí. Y claro, haciendo este recorrido por la historia de Chile, hay una cantata muy conocida de los Quilapayún, la cantata de Santa María, lo nombran Sí. al general Silva Renal, pero de él también, más allá de la historia oficial o la historia militar que puede tener el ejército, tampoco se ha investigado mucho. Termina asesinado. También asesinado, exactamente. Hay ciertos episodios de nuestra historia que no sé por qué no los han tomado con la realidad y con la fuerza que tuvieron,
con la importancia que tuvieron en todo el quehacer futuro de nuestro. Y es ahí donde yo me metí entonces y relato estos hechos. El asalto del Fundo, por ejemplo, fue increíblemente distorsionador, y ese también no ha sido mucho relatado, y como fue, que se produjo en varias haciendas de Chile en esa Hay una época. historia notable de un miembro de la Policía de Investigaciones que termina entrando al clero, llega arzobispo. Exactamente. Solamente Sí. para contar, y la última es sobre uno de los autores materiales del asesinato de Letelier, ¿cierto? De Fernando Eslario. Que vive Fernando actualmente, claro. en Estados Unidos. Claro, pero vive en Miami, sin haber, no está encarcelado. Mónica, ¿le gusta la historia de Chile? Porque, claro, si uno hace retrospectiva de otros libros suyos, por ejemplo, la biografía de Clotario Blest, que tiene un nombre en particular, se llama La antihistoria de un luchador. Ha escrito la Edwards, el cara y sello de una dinastía. Ha escrito de Krasnov, ¿cierto? Siempre relacionado a la historia de nuestro país. Sí, que a veces la historia este personaje que fue Krasnov, por ejemplo, que es un violador o un asesino de la época de la dictadura, pero ¿por qué llega a Chile? ¿Qué sucedió antes con su infancia, con su pasado? Trato de explicar por qué hay algo tan cruel y tan feroz y tan asesino en este personaje. Y eso es... Él tiene un pasado también con los cosacos. Exactamente. Su familia. Su padre y su abuelo fueron fusilados en Moscú. Entonces, uno ahorcado y el otro fusilado. ¿De eso explica de alguna manera? Entonces eso explica un poco, posiblemente, todo lo que tenía detrás él, como en sus orígenes. Y el llegar a Chile con una madre y un abuelo, una abuela, que le cuentan y le van narrando y las injusticias que sucedía y cómo el Partido Comunista hizo tales cosas allá, en fin, y que eso le pasó. Y él empieza a crecer con una ira, con unas ganas de venganza de un pasado. Y eso lo transforma por último, lo hace por último ser el Krasnov actual. Una historia de Chile de la cual usted escribe, Mónica, pero digamos las cosas como son, que sí. También ha sido en algunos episodios protagonista, nieta de Eleodoro Yáñez, mujer, ¿cierto?, de Fernando Castillo Velasco. ¿Cómo ha visto ese transitar entre ser protagonista de alguna manera? Estábamos hablando de la toma de la Universidad Católica, que se van a cumplir 50 años, y ver también y ser documentalista de estos episodios. Yo creo que posiblemente sí, a mí me interesó saber algo de mi origen, y al buscar en parte mi origen y el por qué me interesó yo por la historia, fui descubriendo hechos que no sé por qué no habían sido bastante explícitos ni narrados, y que a mí, por lo menos, me marcaron mucho. Y eso hizo en parte mi personalidad. Bueno, yo me he saltado que, además de todo lo que he hecho, es actriz, fundadora del Teatro Ictus. Sí, bueno, entre medio, claro. Entre medio. Interesante. Exactamente. Entonces, sí. En el momento que usted tiene que hacer una retrospección, que es el último libro, porque está una reedición, elige Háganme callar como título de su biografía, podríamos decir. ¿Por qué eligió Háganme callar? Porque de chica, eso fue una anécdota de mía, parece que nací de mal genio, nací pataleando, y entonces tenía unas pataletas horribles desde que era muy chiquita, y lloraba a gritos, y en esas pataletas gritaba: háganme callar, háganme callar. Y ahí me quedó un poco la idea de que es cierto, que sería bueno, a lo mejor, que yo no contara tanto estas historias, ¿no es cierto? Pero que yo he sentido que si
si no las narro, si no las cuento, van a quedar ahí como borradas o no se les va a dar la importancia que tuvieron, ¿eh? Creo que el asalto a Chicureo fue de las cosas más crueles y más fuertes, ¿eh? Mataron absolutamente a todos los habitantes de ese fundo, fuera de 2 niñitas chicas que se libraron. Mira, por casualidad de la muerte. Háganme callar, un libro que hubo harta gente que terminó media molesta con usted porque usted critica a los conversos y a la gente que pasa de la izquierda a las derechas, más allá de hablar de personajes puntuales. ¿Cómo ve la política actual? No sé, hablábamos fuera de cámara, su marido estuvo cercano, ¿cierto? La familia de su marido a la democracia cristiana. Sí, por supuesto. ¿Cómo ve hoy día el devenir de este partido, cierto? Que haciendo un eco con lo de la toma del 67. Siento mucho la crisis por la que está pasando y le deseo lo mejor y ojalá sobreviva de esta crisis, así espero por lo menos, porque fue un partido que fue bastante importante en toda la historia de Chile. Pero antes las cosas eran Se equivocó algunas veces también, ¿eh? Salvo 13. ¿No es cierto? Pero antes las cosas a mí me da la impresión que eran como más radicales. Por ejemplo, se cumplen 50 años de la toma de la Universidad Católica. ¿Lo van a recordar? Nos vamos a volver a tomar la universidad ese día. El rector actual está ya un poco de acuerdo también. Vamos a hacer un acto en la Alameda, a la cual invito a todo el mundo, a las 6 de la tarde, y espero que nos acompañen. Un poco recordando también lo que fue ese momento para la Universidad Católica, y en la cual mi marido fue rector hasta el día del golpe militar. La toma de la Católica al 67 es cuando se extiende ese cartel que dice: chilenos, el mercurio miente. Sí. El mercurio miente. Sí. Icónico, que quedó con esa chapa ya 50 años. Hace 50 años exactamente. Usted escribió la dinastía de los Edwards. Bueno, enfocado en una protagonista que en su línea, Edwards, que no es de la primera línea, no es muy conocida. No, bueno. No es de los Agustines. Sí, o sea, totalmente. Sí, es la hermana de Agustín. No es Agustín. De hecho, la otra biografía de Edward se llama Agustín Edward Eastman. Usted elige a la hermana. Sí, elijo, pero Agustín está detrás de la hermana, completa y absolutamente. Es que yo conocí a la hermana de Agustín, hacía esquí en Farellones y solíamos ir a esquiar allá, yo la veía, la divisaba. Una mujer muy hermosa, con una fortuna increíble y con un poder, esos Edwards, total en Chile, pero que ella se revela contra ese poder, y cómo tratan de acallarla y cómo tratan de que no, ojalá desaparezca poco menos, pero esté bajo la férula de ellos. Y esa dramática historia de ella es la que yo cuento, sí. En cara y sello de una dinastía. En una cara y sello de una dinastía, sí. Una bastante extensa biografía, sí. Una cantidad de libros impresionante. ¿Está escribiendo actualmente? Sí, yo siempre estoy escribiendo. ¿Podemos adelantar quizás? A ver. A grandes rasgos. A grandes rasgos, sí. Es una biografía también de una mujer que yo titulo Acero y Paloma. Ya. Que tiene una mezcla de ser muy dulce, además de una fortaleza increíble, y que estuvo detenida por Sendero Luminoso 15 años en Perú. Ya. Ese es mi próximo libro, sí, su historia. ¿Qué le sucedió? ¿Qué le pasó? ¿Cuál es en este momento su manera de ver y de sentir Chile? Interesante, pues, Mónica, y nosotros le queremos agradecer su tiempo. Yo encantada de que me hayan llamado, y sí, posiblemente el interés de esta nueva edición del libro es que estos episodios no los narran ni los cuentan mucho oficialmente los historiadores, y son bastante importantes en nuestra historia y bastante ejemplarizadores también, ¿eh? Y cada cuento también, o sea, cada historia finalmente termina con
La bibliografía, relatos con Sí, datos. por supuesto, por supuesto. No, no son inventados, estos son reales. Son No hay historias nada reales. que no sea real en estas historias. Le pregunté por la portada. Me llama Bueno, la atención. sí, ¿no es cierto? Bueno, es un perro lleno, estupendo, y el otro es posiblemente la segunda personalidad del perro. Es que muchos de los personajes que yo nombro aquí tienen una personalidad hacia afuera, exterior, extravertida, y una personalidad que es la que los conduce por caminos bastante duros y crueles. Y es un poco eso, Lo que pasa. todo lo que está sucediendo, los episodios que yo cuento aquí, y que ojalá, claro, ojalá no se vuelvan a repetir. Hay algunos que realmente Sí. da mucho miedo porque son demasiado duros y crueles. Ahí está. Mónica Echeverría, muchas gracias ¿De por su qué? tiempo junto a nosotros. Muy bien, gracias a ustedes. Gracias por ver esta entrevista. Recuerden visitarnos en www.litoralpressentv.cl y estar atentos a la repetición de esta conversación en los canales regionales desde Antofagasta hasta Punta Arenas. ¿Usted va a decir algo? Y que no olviden que los invitamos de nuevo a todos los chilenos que quieran acompañarnos en el aniversario de la toma de la Universidad Católica que vamos a celebrar en la Alameda. Muchas gracias, Mónica. A ustedes también. Hasta luego.